Recuérdame otra vez cómo sucedió esto. Comillas. Dazai ignoró cuidadosamente la mirada penetrante de Ron mientras dejaba caer algo sólido y musgoso en el caldero. Bueno. Tarareó. Draco se niega a trabajar conmigo sin ningún motivo. Hay una razón. Comillas. Y Hermione también se niega a trabajar conmigo. Ya que quiere aprobar esta materia o algo así. Y como Blaise siempre está emparejado con Pansy y todos los demás Slytherin me odian. Amablemente te ofreciste a trabajar conmigo para pociones. No recuerdo que sucediera así, se quejó Ron. Recuerdo claramente que te declaraste mi pareja sin preguntar. En clara violación de la regla 2. Claro está. Las reglas se hicieron para romperse. Especialmente la regla número 2. Dazai agitó las manos al azar. Además, ni siquiera estamos trabajando con el mismo caldero. Así que está bien. Como si las palabras acabaran de recordárselo. Ron alejó disimuladamente su caldero de Dazai. Por favor, no encuentres lagunas en las 3 únicas reglas que te di. Dazai sonrió radiante y también arrojó un puñado de objetos que parecían huesos dentro de su caldero. Cabe destacar que no se encontraron en ninguna parte de la lista de ingredientes. Dazai ni siquiera estaba seguro de qué eran. Pero parecían venenosos. O algo así. Ron parecía estar haciendo un gran esfuerzo para no mirar en su dirección. Tomó algunas balas de la mesa y las inspeccionó. Sí. Estas servirían perfectamente para su veneno. Dazai tenía una idea general de lo que se suponía que debía ir en cada poción de primer año. En realidad, cualquier desviación de ese estándar podía ser excesivamente mortal. Echó 3 balas enteras en su brebaje. El siseo resultante que produjo la poción fue satisfactorio en un sentido que ponía en peligro la vida. En nombre de Merlín. ¿Qué estás haciendo? Dazai no levantó la vista. Preocupado por cortar algo que parecía viscoso y poco apetitoso. Aún así, podía sentir la mirada de Snape y sus compañeros de clase sobre él. Pociones. El profesor hizo un ruido. No según los estándares tradicionales. Necesito recordarte lo que pasó la última vez que inventaste una receta. ¿Muchacho? Comillas. No. Lo recuerdo. De repente, la poción que estaba mezclando desapareció ante él. Dazai hizo pucheros y le dedicó su mejor expresión de cachorro pateado a Snape. El hombre lo miró con enojo. Desconcertado. Háblame después de clase. Y, golpeó con las manos el borde del caldero. No intentes preparar otra poción esta vez. ¿Me estás diciendo que me relaje? Comillas, a su lado. Ron le dio un codazo con dureza. Snape pareció notar el brusco intercambio. Gruñó y se dio la vuelta para marcharse con una última mirada mordaz. Ron le dio otro codazo. ¿Estás intentando conseguir una detención? Hablándole así a Snape. ¿Eh? Entonces le diría que me dijiste que lo dijera. Dazai se encogió de hombros. Le creería a una de sus serpientes. Oye, gritó la pelirroja. No tengo por qué andar con vosotros. Ya sabéis. Sin duda me iría mejor trabajando con los de Gryffindor. Dazai puso los ojos en blanco y se recostó contra la mesa. ¡Ay! Pero tú me amas. Por supuesto que no. Comillas. Dazai escuchó los pasos justo un segundo antes de que la mano se posara sobre su hombro. Intentó no estremecerse. Pero la mirada de disgusto que tenía Snape de pie frente a él no era muy prometedora. Ya basta de distraer a tus compañeros de clase. Lo siento, señor. Comillas, señor, repitió Ron. Una vez que Snape se fue nuevamente. Dazai se quejó en voz baja. Otro intento de suicidio fallido. Comillas, la pelirroja le lanzó una mirada apenas disimulada. Mezclada con la suficiente preocupación como para que Dazai optara por sonreír con los ojos cerrados para no tener que verla. Oye, Ron. ¿Puedo probar tu poción? Esto está definitivamente mal. Amigo, susurró el chico. Con un dejo de amargura en la voz mientras observaba con sospecha la poción burbujeante de color verde vómito. Seguro que te enfermarás. O morir. ¿Verdad? Comillas,
El suspiro sufrido que recibió a cambio fue casi lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de Snape hacia ellos. Afortunadamente. El sonido de la poción de Neville al explotar fue apenas un poco más fuerte. Una vez que el resto de la clase se hubo marchado, Ron al lado de Hermione. Lanzando una mirada borrosa a Dazai. Y Blaise al lado de Pansy. Enviándole a Dazai una mirada que decía demasiadas cosas a la vez. Snape se aclaró la garganta. Dazai se irguió. Quería hablar conmigo. ¿Señor? Comillas. Los ojos del profesor Snape eran como pequeños escarabajos que perforaban el cráneo de Dazai en silencio. Fuera lo que fuese lo que esa mirada intentaba decir. Lo único que Dazai podía pensar era en peligro. Castigo. Esa era una mirada de castigo. ¿Verdad? Como cuando hizo algo mal en casa y se rompió un dedo o se le hundieron las costillas o tuvo que dormir con los perros. Su corazón se detuvo y su respiración se calmó con la tensión de estar debajo de su superior. Esto no era asunto de Hermione ni de la amistad de Ron. Esto era algo genuino. Por una vez. Algo en esta maldita escuela que tenía sentido. Dazai iba a ser castigado. Fue un alivio sincero ver la expresión de Snape y poder entender sus intenciones. «Peligro», gritó el cerebro de Dazai. En algún punto del camino. El terror y el alivio se habían mezclado. Dazai se preparó para el golpe que seguramente le daría Snape con algo casi como una satisfacción enfermiza y palpable. Ayer hable con acento agudo con Poppy. Madame Pomfrey. Su crimen quedó al descubierto sobre la mesa. Y luego vino el golpe rápido. ¿Podrías explicarme por qué no hiciste caso a mis instrucciones de verla lo antes posible? El respiro de no ser golpeado había perdido su efecto casi inmediatamente después de llegar a Hogwarts. Porque seguramente estos niños estaban siendo puestos en su lugar de alguna manera. Paréntesis que cierra, señor, comenzó Dazai. Sintiendo que la escritura familiar lo tranquilizaba, el latido torcido de su corazón. No tenía relación. Seguramente. Simplemente. Lo había olvidado. Con lo ocupadas que han estado las clases. El profesor Snape alzó una ceja solitaria. ¿Es así? Me miró con el ceño fruncido. Quizá tus otras clases sean diferentes. Pero me parece recordar que no hiciste ni una sola de las tareas que te di. Entonces. Una táctica diferente. De todas formas. Mi brazo está bien. Ha pasado mucho tiempo. Así había sido. Y él era excepcionalmente bueno cosiendo cosas. Además. Ese corte había sido bastante superficial en comparación con algunas de las otras heridas que se había hecho. ¿Decir eso haría que Snape se sintiera cómodo? Se curó después de unos días. Fue lo que me ofreció en cambio. La mirada de Snape no cedió. Era una mirada extraña. Realmente. Cuando Mori o su padre lo castigaban. Había contacto visual. Ojos penetrantes que decían. Estoy mirando a un perro. Pero los ojos de Snape no hablaban. Miraban. Miraba sus vendajes y las pequeñas cicatrices en su rostro que Dazai no se molestó en cubrir y el aspecto demacrado de sus mejillas. Dazai se quedó tratando de averiguar qué hacían los ojos que miraban como castigo y qué no hacían los ojos que hablaban. Era difícil decirlo. En realidad. Porque esos ojos no transmitían nada en absoluto. Excepto mirar. Observar y tal vez decir ve a la enfermera cuando yo te lo diga. Pero eso no vino al caso. Dazai le ofreció una sonrisa. Era una sonrisa ausente. Porque si Snape iba a tener ojos que no decían nada en absoluto. Entonces Dazai iba a sonreír como si fuera igual de tonto. No quiero insinuar nada, dijo el profesor Snape. Que por fin volvió a hablar con voz tensa. Como si dijera algo sin decir nada en realidad. Y sus ojos se fijaron en la manga de Dazai. Pero te animo a que veas a Madame Pomfrey. Independientemente de si te has curado o no. Aunque estoy empezando a darme cuenta de que simplemente preguntar puede no ser motivación suficiente. Oh. El castigo. Por fin. Dazai casi empezaba a pensar que el profesor Snape se había distraído tanto mirando las vendas de Dazai que se había olvidado de eso. Dazai se preparó para el golpe. Por cada día que no visites a la matrona. Te descontaré 5 puntos de la casa.
¿Qué? ¿Qué? Eso no puede. Eso no puede ser su castigo. ¿Puntos de la casa? Ni siquiera había escuchado cuando le explicaron esas cosas aburridas después de la selección. Draco había tenido que explicárselo después. E incluso entonces Dazai no había escuchado realmente. ¿Qué clase de castigo no implicaba pedir misericordia? Ah. ¿Debería rogar? Señor. Dazai se armó de valor. Casi anticipando la bofetada incluso ahora. Pero lo que salió de su boca no fue firme ni seguro. Sino que sonó bastante nervioso. ¿Es usted? Es decir, ¿puntos de la casa? A menos que prefieras que te acompañe al ala médica ahora mismo. Muchacho. O que añada otra detención a tu impresionante colección hasta el momento. Iba a pasar el resto de su año aquí saltando de una detención a la siguiente. Todo era simplemente desconcertante. Porque incluso en detención, Dazai no hacía nada más que sentarse en silencio o trabajar en tareas que no iba a entregar o limpiar los calderos que había derretido. Incluso entonces, no le hacían daño. Siempre se trataba de puntos de la casa o de algo más benigno. Siempre fue algo más. Raya. Iré allí ahora, respondió Dazai. Casi vacilante ante la idea de que en algún momento llegaría el verdadero castigo. Todavía se sentía un poco descentrado por lo impredecible que había sido toda la conversación. Seguramente. Si hubiera estado hablando con Mori o con padre en ese momento. Solo tenía que mantenerse alerta. Señor. Dazai estaba tan alerta que en el momento en que salió del aula de pociones después de ser despedido, inmediatamente se estrelló directamente contra alguien. Alguien. Fred. George, dijo Dazai. Parpadeando. Retrocedió un paso mientras los gemelos se recuperaban de su embestida. Era extraño. Últimamente. Todos habían estado haciendo cosas que él no esperaba. No había visto a los gemelos desde mucho antes de que los seleccionaran para Slytherin. Y tal como estaban las cosas, Dazai no se sentía lo suficientemente seguro como para decir si estaban en buena posición o no. Especialmente con estas desagradables lealtades a las casas que siempre eran más importantes de lo que él esperaba. Los gemelos intercambiaron una mirada y... Dazai. Qué suerte me dio encontrarte aquí. Sola en las mazmorras. Comillas. Dazai los miró con cautela y sonrió. ¿Fuera de mi salón de clases? Comillas. George desestimó la pregunta y Fred retomó la moción, diciendo: el profesor Snape no vuelve a dar clases hasta después del almuerzo. No podemos culparnos por preguntar. Entonces, ¿por qué la pequeña serpiente se queda hasta tarde aquí? Comillas. Probablemente detención. ¿Escuchaste lo que dijo Ron? Oh. Genial. Ron habló de él. Más de esas tonterías engañosas y agradables que el chico le había escupido. Dazai los interrumpió antes de que eso fuera demasiado lejos. Parecer amable nunca era ventajoso. No en casa. Donde la piedad equivalía a huesos rotos. Si eso es todo. Tengo una cita con el lago y el ladrillo que voy a atarme al tobillo. Una vez más. Fred y George intercambiaron una mirada. Esa mirada de... estamos teniendo una conversación privada entre gemelos. Todos aquí eran insoportables. En realidad, dijo uno de los gemelos, tomando los hombros de Dazai en sus manos y guiándolo por el pasillo. Esperábamos que pudieras hacer algo por nosotros, terminó el otro. Sonriendo. Dazai se quitó las manos de los hombros con una palmada. Pero no dejó de seguir a los gemelos fuera de las mazmorras. Dazai sintió que una punzada de curiosidad sospechosa le recorría la espalda. Echó una mirada hacia atrás. Hacia donde la oficina de Snape estaba desapareciendo detrás de ellos. ¿Y ese algo es? Comillas. Fred sonrió radiante. Ron nos informó. Bueno, nosotros no. Pero él y Hermione eran muy ruidosos. Que estabas buscando entrar en el negocio de vender secretos de Slytherin. Por hacer bromas, corrigió George. O otras cosas. Comillas. O cualquier otra cosa, corrigió. Pero sobre todo, bromas. Oh. Dazai parpadeó. Podía hacerlo. Solo más personas que lo querían como su subordinado. Entonces,
Dazai ocultó su emoción bajo una expresión cuidadosamente agradable. Finalmente estaba extendiendo sus raíces a las otras casas. A medida que su influencia se extendía por el castillo. También lo hacía su pandilla. No pasaría mucho tiempo antes de que todos aquí lo aceptaran como el jefe de Hogwarts. Dazai reprimió una risa. Cuando Dazai sonrió, las sonrisas de los gemelos crecieron 10 veces. Bueno, si ese es el caso. Te daré este gratis, tarareó, saltando sobre sus talones con un poco de emoción fuera de lugar. Se rumorea que Draco le hizo algo a la recordadora de Neville. Fue bueno volver a estar en igualdad de condiciones. Ahora, si todos dejaran de fingir que se preocupaban por él, tal vez podría hacer algo para realmente iniciar esta pandilla mágica. Y la muestra de lealtad de Pansy. No podía olvidarme de eso. La presencia de Fred y George era repugnantemente tranquilizadora. Dazai no estaba dispuesto a analizar exactamente por qué. Pero estaba empezando a pensar que era porque sabían una cantidad absurda de cosas sobre cómo recorrer Hogwarts. Demasiado. Desde que se reunió con ellos. Dazai había aprendido sobre aproximadamente 5 pasajes secretos. Ahora bien, a Dazai le encantaba saber sobre pasadizos secretos. Por un lado, podía recordar dónde estaban. Por otro, siempre apreciaba tener la oportunidad de esconderse en cualquier momento. ¿Pero no era demasiado saber sobre un solo pasadizo secreto? Solo había abordado el tema con ellos una vez. ¿Tienes un mapa o algo? Comillas paréntesis que cierra, jaja. ¿Cuál es ese secreto de Goyle? Comillas, ¿por qué te reíste así? Comillas, las cosas eran un poco complicadas. Pero a Dazai realmente le gustaba tener a los gemelos cerca. Eran divertidos. Tomaban su información como un medio para incluirlo en bromas en lugar de simplemente escaparse. Era un poco extraño. Pero a Dazai le gustaba. Siempre le había gustado sabotear casualmente a Draco. Pero eso no venía al caso. Sin embargo, no pudieron distraerse del peso abrasador de la carta de Mori en sus manos. «Tu búho», susurró alguien. «Está parado en mi cena». Dazai ocultó el nerviosismo detrás de sus rasgos. En cambio, puso cara de indiferencia y arqueó una ceja ante la expresión de disgusto de Draco. Metió la carta en su mochila. «¿Cómo es culpa mía?» Draco le dio un empujón a Featherbrain y sonrió cuando éste emitió un chillido y despegó por los aires. Un mago puro mantiene a sus animales bajo control. Supongo que también tendré que enseñarte los cuidados básicos de las mascotas. Creo que Ron ya se encargó de eso. Gracias. AWW. ¿Harías eso por mí? Draco es tan generoso. Comillas, de alguna manera. Draco logró adoptar una expresión que era a la vez insultada y orgullosa. Dazai se lo tomó con calma. El comedor comenzaba a sentirse un poco sofocante y distraerse con la condescendencia de Draco no era tan efectivo como solía ser. La carta en su mochila no ayudaba. El peso de lo que fuera que Mori tenía que decir le dificultaba mantener la mirada apática en su rostro. Había preguntado por papá. Bueno. Eso es todo por mi parte, dijo Dazai con un bostezo exagerado. Poniéndose de pie. Blaise lo miró con extrañeza. No has comido. Simplemente va a pasar el rato con esos gemelos Weasley otra vez. ¿No es así? Escupió Draco. Como si las palabras fueran veneno en su lengua. Dazai se encogió de hombros. Tal vez iría a buscar a Fred y George para aclararse las ideas antes de ver lo que Mori tenía que decir. Inclinó la cabeza hacia Draco. Solo estoy reuniendo secretos de Gryffindor para ti. Jefe. Ganar su confianza fue fácil ya que son. ¿Cómo los llamas? Traidores a la sangre. Bueno. Todo ese fisgonear que haces parece más bien una forma de hacer amigos, se quejó. Y no ha dado resultado. ¿Verdad? Solo porque no pasa nada. Dazai emitió un sonido pensativo. Oh. Supongo que Neville sabe que su recordadora está rota. Así que no podrás burlarte de él por eso más tarde. La tiró a la basura. Blaise arqueó una ceja. Me pregunto cómo sucedió eso. Yo también. Es un verdadero misterio. ¿Sabes cuál es el verdadero misterio? Interrumpió Pansy. Sus ojos estaban puestos en Draco y Blaise, ignorando deliberadamente la presencia de Dazai.
Pero él escuchaba absorto solo para fastidiarla. ¿Qué diablos pasó con todos los puntos de nuestra casa? Al ver el ceño fruncido de Draco, aclaró. Teníamos muchos el otro día. Pero esta mañana el profesor Snape me dijo que nos faltaban 25 puntos. Eso es una locura, entonó Dazai. ¿Ya es sábado? Blaise emitió un ruido ahogado y lo miró con una mueca curiosa en los labios. Comillas. ¿Qué? Comillas. ¿Qué opinas? ¿Draco? Pansy habló sin parar. En su desesperación por excluir a Dazai de Slytherin. No se detuvo a considerar que básicamente se había incriminado a sí mismo en el misterio de los puntos perdidos. Draco se tomó un momento para pensar. Aunque Dazai pensó que la pausa era más bien para aparentar. Después de un momento, sugirió. Apuesto a que fue Dazai. Está claro que no lo estoy entrenando lo suficientemente bien. Ay, no seas tan duro contigo mismo. Se quejó. No fui yo. Jefe. Era totalmente él. No es que Dazai tuviera la intención de ir a la enfermería para un chequeo y resolver este misterio. Si Dazai tenía algo que decir al respecto. Slytherin estaría en números rojos la semana que viene. La idea de que alguien mirara debajo de sus vendajes lo llenaba de casi tanto miedo como la carta que tenía en su mochila. Dazai no perdió más tiempo quedándose parado y charlando. Estaba ansioso por salir de allí y leer la respuesta de Mori. O estaba ansioso por encontrar una mejor distracción. Una cosa u otra. A Dazai no le importaba. Pero hablar con Draco era más una tarea que una distracción en este punto. Era divertido meterse con Draco. Claro. Pero también era un tipo especial de molesto. Blaise hizo un gesto de despedida con frialdad y Pansy lo fulminó con la mirada con la suficiente fuerza como para empujar a Dazai fuera del gran comedor. Decidió ir a la biblioteca a leer su carta. Era un lugar tranquilo, privado y finalmente había descubierto cómo llegar gracias a uno de los pasadizos secretos de los gemelos. Sin importarle a quién le pudiera parecer extraño. Dazai huyó del gran comedor a mitad de la cena con el estómago tan vacío como cuando había entrado. Llegar a donde quería. La biblioteca. Era mucho más fácil en estos días. De acuerdo. La biblioteca era prácticamente el único lugar fuera de las mazmorras al que Dazai sabía cómo llegar. Pero era una mejora. Gracias a algunos atajos que le habían mostrado los gemelos. Dazai llegó a la biblioteca en un tiempo récord. Cuando Dazai llegó a la biblioteca, se dirigió directamente al rincón privado en la parte trasera de la biblioteca. El lugar todavía estaba muy tranquilo ya que técnicamente era la hora de la cena. Pero Dazai no quería correr el riesgo de que lo molestaran más tarde. Una vez que estuvo seguro de que estaba solo, Dazai desempacó su mochila con la carta de Mori. Respiró profundamente y desplegó el papel de carta de Port Mafia recién sellado. Era mejor no posponerlo. Dazai. Te extrañé. Bueno. Ya había terminado. Mori había puesto los puntos sobre las íes con corazones. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Ya sea que te diga la tarea o no. Pero, ¿no son las cosas más genuinas de esta manera? Así como estoy seguro de que resolverás esta cosa mágica con el tiempo. ¿Estás haciendo amigos? Y Dazai. Espero que entrenes mejor a ese búho tuyo. Empezó a destrozar todos mis archivos en cuanto entró volando por la ventana. Por favor, entrénalo bien. De lo contrario me veré obligado a entrenarlo por ti. Tal vez Featherbrain no fuera tan malo después de todo. Le daría una golosina la semana siguiente como recompensa y luego le describiría amablemente otras formas de meterse con Mori que no fueran tan obviamente su culpa. Pero, ¿eso fue todo? Había preguntado por su padre. ¿Verdad? ¿No se había olvidado de eso? Pero Mori ni siquiera había mencionado al hombre. Dazai se mordió el labio y volvió a leer la carta una vez más. Entréguele a Mori que escribiera solo lo que quisiera. Dazai entendió el mensaje. No volvería a preguntar. Con un suspiro. Dazai se dejó caer hacia atrás en la silla. Mori era tan molesto en las cartas como lo era en persona. En realidad. Excepto que ahora Dazai ni siquiera podía presionar a su médico para obtener más información. Solo tendría que esperar hasta que Mori estuviera listo para compartir.
Dazai dobló la carta y la colocó entre dos páginas al azar de su libro de texto de pociones. La volvería a mirar más tarde cuando fuera el momento de redactar su segunda carta a casa para actualizar a Mori sobre lo que estaba haciendo. De todos modos, no parecía que realmente importara lo que dijera. Eventualmente resolverás esta cuestión de la magia. ¿Mori estaba tratando de molestarlo a propósito? Bueno, él estaba molesto. Dazai tenía algo de tiempo libre antes del toque de queda. Echó un vistazo a la biblioteca vacía con dos ojos escrutadores. Seguramente había algo allí que lo distraería de la desagradable carta de Mori. Podía ir a buscar a los gemelos. Ellos demostraban que siempre tenían algo divertido que hacer. Pero los había estado molestando bastante últimamente. Podía ir a sentarse con Ron y Hermione. Pero ellos volverían a insistirle por ser una buena persona solitaria y no quería tener que lidiar con eso. Podía ir y molestar a Draco. Pero Pansy siempre estaba cerca para evitar que sus bromas fueran demasiado lejos. Ah. Eso era todo. Haría lo que hacía Pansy. Blaise había sugerido hablar con un Hufflepuff sobre lealtad. Y esa parecía ser la tarea sin sentido que Dazai estaba buscando para quitarse de la cabeza la carta de Mori. Una parte de Dazai prefería a Pansy antes que a Ron y al resto. Su agresividad y su juego de poder le resultaban íntimamente familiares. Sin embargo, se negaba a ayudarlo a orientarse en la escuela. Así que tal vez los gemelos todavía la superaban. Lo cual era un alivio. Porque a pesar de lo familiar que era Pansy, Dazai todavía la odiaba. No dejaba de hablar de la pureza de sangre. Intentar manipular a alguien así era como intentar enjabonar y enjabonar basura. Podías limpiarla tanto como quisieras. Pero al final del día, seguía siendo basura. Familiar pero no bienvenida. La historia de su vida. Aún así, Dazai no conocía a ningún Hufflepuff. Tendría que hacer algo al respecto. Señor Dazai. La profesora Sprout parpadeó y se puso un par de guantes en las manos. Debo admitir que, de todos los estudiantes que vinieron a verme fuera de clase, usted no era el que esperaba. ¿En qué puedo ayudarle, querida? Sonrió. Amigable y sumiso. Profesor. Usted es el jefe de Hufflepuff. ¿No? Comillas. Así es. Le indicó a Dazai que la siguiera mientras comenzaba su ronda por el invernadero. Ver que las plantas se extendían hacia la profesora Sprout como si pidieran comida hizo que el estómago de Dazai diera un vuelco. Algo espinoso y rápido recibió una palmada en la enredadera cuando salió disparado hacia su brazo. Y Dazai casi quedó impresionado. Ninguna de las plantas intentó alcanzarlo. Si se trata de la tarea que has estado descuidando entregar. Me temo que no entrego tareas tarde a menos que tengas una nota del director o la directora. Dazai miró con el ceño fruncido cómo una hoja parecía ronronear cuando Sprout la acarició. Ah, no es eso. Ella no le prestó mucha atención. Solo se volvió hacia él con curiosidad una vez que todas las plantas que se acercaban fueron atendidas. La profesora Sprout le sonrió suavemente a Dazai. Bueno. ¿Qué te trae por aquí entonces? Comillas. Estaba empezando a simpatizar con la profesora Sprout. Tal vez. A diferencia de cierto desagradable doctor mafioso. Ella sí estuviera dispuesta a responder a su pregunta. Sonrió vacíamente. Tenía la esperanza de que una encantadora Hufflepuff como tú supiera cómo demostrar mejor su lealtad. Lo cual era una forma florida de decir que las reglas de Port Mafia no se aplican aquí. Así que no puedo matar a los enemigos de Pansy como muestra de buena fe. Hogwarts era extraño en ese aspecto. No es que fuera realmente leal a Draco. Pero podría leer más si esos punks de Slytherin dejaran de mirarlo como si estuvieran esperando la señal para estrellarle la cabeza contra una pared. Dazai había visto cómo todos lo miraban en los pasillos. Esa era una amenaza muy real. Los huesos de Dazai también eran muy frágiles. No estaba tan aburrido como para tomar esa ruta tan pronto. Además, podría ser bueno si a Draco y Pansy les agradara lo suficiente como para unirse a su pandilla cuando finalmente se decidiera a formarla. ¿Lealtad? La profesora Sprout pareció confundida por un segundo antes de que esa cálida sonrisa volviera una vez más. Te has peleado con tus amigos, ¿verdad? Podrías decir eso. Comillas.
Ella asintió y extendió la mano para atraer un largo zarcillo de vid hacia la palma de su mano. El plomo esponjoso parecía retorcerse y doblarse entre las sombras. Pero Sprout no le prestó mucha atención. No puedes forzar la lealtad. Se trata de paciencia y cuidado. Tu relación con tus amigos crecerá y se adaptará a partir de las experiencias que hayas vivido. Dazai casi puso los ojos en blanco. Hipotéticamente. Si no hubiera relación, y hubo más extorsión y amenaza general. Esta trampa del diablo confía en que volveré todos los días para regarla y alimentarla. Confío en que, a cambio, crecerá maravillosamente. Ambos confiamos en que el sol saldrá todas las mañanas para que ambos podamos seguir floreciendo. La profesora Sprout sonrió serenamente. Eso es verdadera lealtad. Querida. ¿Qué? La boca de Dazai se abrió y se cerró como un pez. Eso fue una completa tontería. Dazai frunció el ceño y arrugó la cara mientras intentaba racionalizar qué demonios significaba todo eso. No. Al menos tenía que intentarlo y averiguarlo. ¿No? Fuera cual fuese la tontería de la analogía con las plantas. Seguía siendo más orientación de la que Mori le había proporcionado. Dazai negó con la cabeza. Con la esperanza de aclarar sus ideas. Entonces. La planta era Draco. ¿No? Él estaba. ¿Regando su relación? ¿Qué era el agua en esta situación? ¿De nuevo? Tal vez debería empezar a hacer la tarea de Draco por él. O llamar a alguien sangre sucia de vez en cuando. Veamos. Y eso hizo que el crecimiento de la planta. ¿No tener a Slytherin como un todo lo que es le diera una paliza? Y el sol era. No podía ser Pansy. Esta analogía estaba casi desmoronándose. Raya. ¿Gracias? La voz de Dazai se volvió más aguda. Creo. En realidad. No lo creía. ¿Qué se suponía que debía hacer con esa información? ¿Salvo convertirse también en un supremacista de sangre pura? La profesora Sprout asintió. Extendiendo las manos sobre el alazo del diablo y saltando a lo largo de las lianas. Como estudiante. Tienes una relación muy similar con la tarea. ¿Sabes? Comillas. Oh. Te esfuerzas en hacer tu tarea y a cambio yo subiré tu nota. Claro. Dijo Dazai con la mirada de alguien que nunca había hecho una tarea en su vida. Claro. Me tengo que ir ahora. Mira la hora. Bueno. ¿Fue agradable hablar contigo? Profesora Sprout. Gracias por el consejo. Esta conversación no merecía precisamente ninguna de estas cortesías. Sprout arqueó una ceja y frunció los labios en un gesto que podría haber sido de fastidio. Pero que sin duda tenía un matiz de diversión. Eso tranquilizó un poco a Dazai. Incluso si su consejo había sido funcionalmente inútil. Necesitaba encontrar un Hufflepuff mejor. O tal vez simplemente renunciar a todo este esfuerzo y hacer las cosas a la antigua usanza de Port Mafia. Bueno. Entonces vámonos. Definitivamente parecía divertida cuando tarareó. Y no olvidemos nuestro ensayo que debe entregarse el lunes. Señor. Dazai. Por cortesía. Dazai escribió ese ensayo. Era la única tarea que había hecho en todo el año y esperaba. También la única que haría el resto del año. Sin embargo, todavía no estaba seguro de cómo escribir un ensayo sobre la trampa del diablo lo ayudaría a ser un mejor mago.